Buenos días, soy Ana Quintana Torrubia. Yo creo que soy ya la última en tener el apellido Torrubia, porque ya todos han muerto. Y yo soy la que, junto con mis primas, que son Torrubia Quintana. Así que vamos a hablar un poquito de la señora Emilia, que es nuestra antepasada. Tengo aquí escrito, para que no se me vaya la fecha, que lo voy a leer, para que muchos conocen quién es la señora Emilia, pero no conocen su historia. Saben que tiene una calle en el año 1839. Era hija de Antonio María Torrubia Gutiérrez, nacido en el 1803, en Inaja, y de María del Carmen Rojas Muriel, natural de Guadix. Sus abuelos paternos fueron Antonio Torrubia Cuellar, natural de Loja, y Josefa Gutiérrez de Inaja. Los maternos Esteban de Rojas y Manuel Muriel y Ana Muriel, ambos de Guadix. Bueno, su padre era juez de paz y estuvo en Guadix por ejercer su profesión. En esta ciudad se casó y nacieron los primeros hijos. Allí nació María Dolores, después Emilia, Mariquita y Antonio. Cuando el matrimonio se trasladó a Inaja, nacieron los demás hermanos, Pepa, José y Adolfo San Juan. Vivían en la calle Real número 1. Y es de suponer que Emilia, junto al resto de hermanos, recibía una esmerada educación. En el censo de 1800, todos los hermanos sabían leer y escribir perfectamente. En el 1872, con 32 años, se casó con Rafael Nogués Alcaide, administrador de la duquesa de Castro Enriquez, que vivía en el castillo junto a su madre viuda y a su hermana Carmen. Rafael era unos años mayor que Emilia, había nacido en el 1826 en Cabra y estuvo implicado en las revueltas del año del 61, que aquí en Inaja todos saben que en el año 61 pasó algo, pero no saben por qué. La revuelta del pan y el queso. En el año 61, eso, la Fatal de Gracia vino a cobijar a este pueblo con mi dictadura, claro. Fue detenido y encausado, y finalmente asuelto por la comisión que en Loja juzgó a los que sospechosos inajeños, y él salió indemne. Vamos a ver, el matrimonio se estableció en el barrio de San José, en una casa adosada a una fábrica de harina llamada Nuestra Señora de la Esperanza, más conocida como La Máquina. En el barrio de San José coexistieron dos fábricas de harina, una llamada La Aceña, propiedad de Antonio Guerrero Cherino, y la otra de la Señora de la Esperanza, propiedad de don Rafael, que le había comprado a don Rafael Garrido Lechado. La Aceña era propiedad en 1834 del conde de Luque y marqués del Garinejo, y la Esperanza pertenecía por aquellos años a María Francisca Molina Moyano, viuda de Marcos Carrillo, vecina de Priego. Ninguna de ellas tenía novia. Otro vecino del barrio, José Molina Ropero, había construido una aceña a unos 300 metros, pero que eso ya no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Ahora después, ya me podéis preguntar lo que queréis. Ahora en el 1835 se construyó una presa, y en fin, ya aquí hubo problemas con unos y otros, unos querían, otros no querían pagar, y en fin. Rafael Nogués Alcaide era el mayor contribuyente de Inaja, ¿eh? Si exceptuamos al conde de Altamira y al marqués de Albudique, que poseían bienes valorados en 50.200 reales, imaginarse, y 4.234 reales respectivamente. Tras su fallecimiento ocurrido, el señor don Rafael se murió el 2 de diciembre del 1891. Doña Emilia continuó gestionando el patrimonio familiar y ejerciendo como administradora de los duques
de los duques del Castro Enriquez. A partir de este día, su sobrino Juan Luis, que era mi abuelo, se trasladó a vivir con ellos y ya, en fin. Y en el 1898, una fuerte crecida de río se llevó la casa, se llevó la hacienda, se llevó el molino, se lo llevó todo. Y entonces ya decidieron entre doña Emilia y don José Rosales Ruiz construir un puente, que es el puente famoso. Y entonces, a partir de entonces, en el 2017, una riada fue la que se llevó todo aquello. Y entonces dice que la gente del pueblo lamentaba mucho la desgracia de doña Emilia, porque había sido la protectora de todos los pobres de Inaja y del barrio. Y murió a las 8 de la mañana, el 19 de enero de 1932, con 93 años. Estuvo toda la noche diciendo: Jesús, José y María, mi corazón en ti confía, sálvame, Virgen María. Toda la noche en la agonía estuvo diciendo eso. Y dice mi madre, ya habla. Bueno, no, dice mi madre que cuando murió era muy harta, la vistión de negro, y le pusieron una mantilla de blonda. Y ella dice que le daba miedo de entrar al cuarto a verla a ella allí muerta. Y esa es la historia escrita. Claro. Ahora, yo tengo muchas vivencias, porque mi madre, claro, cuando la tía Emilia se murió, mis abuelos siempre iban a vivir con ella a la máquina. Y mi abuelo llevaba a la hacienda, el molino. Esto era un molino harinero, que ahora voy a enseñar la foto. Vale. Que ya tú molía todo el término municipal, el Ventorro, la Arcuilla, todo el término municipal. Y claro, tenía mucho trabajo y la casa era preciosa, la casa era una maravilla. ¿Cómo era la casa? ¿Se acuerda? Hombre, que es lo que me acuerdo. Ahora te la voy a enseñar también, la tengo en fotografía. ¿Y qué te digo? ¿Qué te voy a preguntar ahora? ¿Cómo era la casa? ¿De qué se acuerda usted? ¿Del patio? Y La casa, mira, la casa era adosada, era una casa grande, y luego tenía el molino junto a ella. Tú entrabas a un portal grande, ¿no? Portal ancho, con una puerta muy grande. Entonces había otro pasillo, pero el portal era más alto que este comedor, más largo. Luego había un pasillo y todo adornado con muebles de la historia sagrada. Ajá. Con muebles no, con cuadros de la historia sagrada, a ambos lados, unos y otros. Después había un distribuidor y había una escalera, yo recuerdo una escalera muy ancha, y los techos pintados con flores, con unas guirnaldas de flores. Y yo nací en la sala alta, como les decía, en la sala de atrás. Y luego había, entraba y en el segundo pasillo había una habitación a la derecha. Y había unos cuadros que los tiene mi prima Rafi, pero unos cuadros grandes, de Rómulo y Remo. ¿Ah? Y el otro era de la Virgen de la Silla. Y un velador y un tresillo que lo tengo yo arriba del sofá. Un velador. Y al otro lado había un sofá, un tresillo de estilo isabelino, pero allí murió una tía mía y cerró mi abuela la puerta y allí no entró nadie. Desde que murió, es que ella murió de tuberculosis, ¿no ves? Y claro, en aquellos tiempos, eso fue antes de la guerra, allí ya se cerró y yo creo que rompieron, que lo quemaron. Claro, puede ser. El tresillo lo quemaron. Porque como era infeccioso. Y luego se pasaba a otro distribuidor y estaba la cocina, que yo tenía 5 años. Yo recuerdo que la cocina tenía un mostrador y había un arco. Y a mí me daba miedo porque parecía que yo un nicho. Y es donde llevaban la comida del comedor a la cocina. Y esa lámpara que hubo allí en el comedor de mi abuela, la tuvo mi abuela aquí, en la cocina. Era tenía así como una, ¿cómo le dicen eso? Así. No me sé, como un quinqué. Como un quinqué grande, sí. Y una para dos. Y luego entrabas al patio, que el patio era una maravilla, con una puerta de cristales. Allí mi madre tenía plantado de todas las clases de plantas.
tenía hasta libos, yo no sabía lo que era, un libo. ¿Tú sabes lo que era eso? Eso era un árbol que trepaba y tenía una hoja gorda, una hoja que la apretaba y se movía, vaya, y tenía rosales, tenía madreselva, tenía, yo qué sé, y luego al final ya estaban las cuadras y estaba ya todo lo que... Y luego salía a la calle y estaban las cuadras de los animales, ya fuera del patio. Vale. Y aquello era precioso. Yo me acuerdo que me ponía en el balcón de arriba y al pasar la guerra, porque yo la guerra no la conocí, gracias a Dios, al pasar la guerra fueron allí los falangistas. Y yo me asomaba al balcón y pusieron, había allí un hogar y pusieron las calderas para hacer la comida y todo debajo del hogar. Y se les decían los raquetés. Iba sí, con la boina roja y yo me encantaba verlo porque yo estaba niña, una chiquitina y ella con su boina roja y cantando allí, todo, yo me encantaba aquello. Claro, aquello es normal, para una niña ver aquello era como algo nuevo. Bueno, ya ves tú, y me echó hasta las coplas que cantaban. Y entonces los muebles esos que usted ha dicho y esa distribución es la misma que había hecho la señora Claro, Emilia. Mira, si los muebles de la señora Emilia cuando ella se casó, los muebles los mismos que los de los duques, exactamente los mismos. Además, yo tengo arriba un tresillo que si queréis ahora lo vais a ver. Vale. Debajo tiene un... Es que como no lo veo, porque yo estoy operada a catarata y no veo, pues tiene como una factura y pone allí unas letras muy raras. Yo es que el otro día lo volví a ver lo que dice y yo no sé lo que, no sé si es italiano o si es no sé qué. Puede ser. Para cosas de rejilla que se llevaban antes. Las mesadoras que había de rejilla, las mesadoras las tenemos abajo, están rotas. Bueno. Porque mi abuela, claro, la pobre se sentaba en una y se rompió y la otra se ha roto también. El sofá está intacto. El sofá lo tengo arriba y está perfecto. Está muy bien. Y entonces la casa esta de la señora Emilia, pues estaba en el barrio de San José y cuando llegó el pantano, pues... Ay, no me digas. Cuando llegó el pantano, mira, el pantano fue una desgracia peinaja. Una desgracia peinaja, porque Inaja era una maravilla. Inaja tenía Juan Mejía una mansión. Ya. Tenía Juan Mejía una casa que era un paraíso. Traía hasta un jardinero de loja, que le decían el lojeño, para arreglarle los jardines, y allí se casó la madre de Rafi. Sí. Claro, María Mejía. Y aquello era... ¿Qué me has preguntado? Que aquello, cuando subió el pantano, pues todas esas mansiones, todas esas casas, las huertas del barrio de San José... Mira, mis abuelos Quintana vivían enfrente. Había que pasar el puente de la señora Emilia. Y luego estaban mis abuelos. Eso todo, el agua fue subiendo, y tú veías que entraba por la calle, por la puerta, subía a la ventana, subía hasta que el tejado se perdía. Usted se acuerda de aquello, ¿verdad? Bueno, se me acuerda, pero si eso no hace tanto tiempo. Tú eres muy joven, pero yo... Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba embarazada de mi hijo, fui a un ginecólogo a Córdoba. Y entonces, yo no lo conocía, no lo cogimos por la mufase, lo cogimos y le dice, nombre, Quintana Torrubia. Dice, Quintana y Torrubia, y de Inaja. Digo, sí señor. A tu abuela le hizo mi padre un puente. ¿Va? Digo, no me diga usted. Digo, no era mi abuela, era mi tía. Bueno, la madre. Dice, pues mira, te voy a contar. Dice, mi padre era ingeniero. Se llama don Francisco Cruz Martínez. Me acuerdo estupendamente del nombre. Cruz Martínez. Dice, mi padre era ingeniero. Dice, y cuando terminó la carrera, el primer trabajo que le dieron fue hacer un puente colgante en Inaja. ¿De la señora Emilia? En Inaja. Dice, claro, él lo hizo él con toda su ilusión porque era el primero. El día de la inauguración, la gente se enteró y bajó el pueblo entero y se subió en lo alto del puente. Dice, levantando música.
La banda de música también bajaba para inaugurar el puente. Cuando se bajó y todo el pueblo se subió en el puente, que era dedicado para que pasaran las caballerías, pues aquello no lo podía soportar el peso. Claro. Dice, mi padre estaba temblando, pensando que aquello se iba a desplomar. y desde entonces me atendió estupendamente. Digo, hay que ver, el mundo es un pañuelo, ¿eh? Un pañuelo, de verdad que sí. ¿Quién me iba a decir a mí que que el hijo me iba a ver a mí para nacer el niño? Sí, eso. Y eso son cosas que se quedan. Que se quedan. Que se quedan. En la memoria. Sí. Claro. Otra pregunta. Se suele comentar, y también lo ha dicho usted, que la señora Emilia, hombre, además de ser una mujer rica, de ser una mujer aparte muy capaz, que fue capaz de administrar sus propios bienes, también era una mujer muy piadosa. Y Sí. ella siempre, la caridad fue una de sus No te he virtudes dicho más que se importantes. murió diciendo Jesús y María. Si alguien te la quería, si la señora Emilia ha sido muy famosa, pero era por eso, Por ayudar a los demás, ¿verdad? por ayudar a los demás. En todas partes hay cosas suyas, en todas las casas fue una maravilla de mujer. Claro, porque le Y regalaba. las hermanas, Sí. las hermanas Mariquita, Dolores, esas se criaron en el castillo. Como el cuñado, don Rafael, vivía allí, cuando la madre murió y la hermana Carmen, don Rafael y la hermana Carmen, él estaba soltera, pues ya entró la tía Mariquita, la hermana de Emilia, y Dolores, y estuvieron en el castillo. Y mi madre, como cuando mi abuelo, cuando se casó, como la tía Emilia era la administradora de los condes, mi abuelo se fue a la fábrica del conde a vivir, y mi abuela. Y allí nació mi madre, nació mi tío Rafael y mi tío Antonio, que tú no los conoces. No. Bueno, ya han muerto todos. Se fueron a vivir allí. Y mi madre sabía todo lo del conde y todo lo que pasaba y cuando venían. Y mi abuelo dice que cuando venían los condes de Madrid, mi abuelo iba con un coche de caballos, iba a Loja, por ellos. A recoger. Y dice, mi madre me cuenta que empezaba a limpiar los cascabeles que tenía el caballo y le ponía todo reluciente para recoger a los señores condes cuando venían por el pueblo. Y esas cosas, y luego ya después, cuando ya mi abuela, cuando ya la tía murió, ya, no que muriera, es que vino, se jubiló, murió el marido y ya se quedó al servicio de la administración, que era dueño todo el condado de Inaja, era de ellos, de los condes. Sí. Era el Cachofá, los Pamplinas, todo el término municipal. Y cuando ya no se lo ve, mira, ya no se lo voy a decir. Ahora me corta. No se preocupe. Estaba usted diciendo que su madre le contaba que el servicio que hacían a los condes, y cuando la señora Emilia se quedó a cargo de la administración de los condes. Sí. Espérate. Entonces mi abuelo se quedó con ellos. Y vino, cuando se jubiló la señora, mi abuela, mi tía, pues vino un administrador de Madrid, que se llama don José de la Cuadra y Fon, llamaba, ¿lo sabes? No, cuéntame. Vino a la administración y ya mi abuelo se vino de allí del conde, de la casa, y se fueron a vivir a la plaza de San José. Mi madre tenía 5 años entonces. Y claro, y mi abuela pues iba al castillo a lavar. Y mi madre y mis tíos, que eran mayorcillos, estos con 5, 7 y 10 años, iban y descubrieron la mina. Ajá. La mina. Y decía mi abuelo que había un pasadizo oscuro, y al final había una estatua con un resorte en la mano, una estatua de madera o no sé qué. Dice, para que pasara, se levantaba el resorte. Y le daban un susto de... Claro, el que no sabía la tecla para pagar, aquello, allí que no entraba nada. Y los niños se asustaban, claro. Me asustaría yo. Ya ves. Pero que eso de que iba la reina a lavar, yo creo que eso no Eso era es una verdad. leyenda. Pero ¿cómo va a bajar? Pero si han roto ahí para la carretera y ahí no hay entrada, hay
¿Tú lo has visto? Un agujero Sí, que sí, hay. un agujero. Eso es una leyenda Eso que se no. contaba en el siglo XIX y ya está. Eso no. Se murió la señora Emilia, pues ya pasó a mis abuelos, a mis padres, a mis abuelos. Eso es lo que quiero decir. Que cuando ya murió ella, que murió en el 2000, en el 1800, en el 1932, murió la señora Emilia. Ya si es que mi abuelo era el único heredero. Claro, Es que todas las hermanas estaban solteras. claro. Y la tía Emilia no tenía hijos. Pues claro, mi abuelo se quedó allí, pero tuvieron mala pata porque a los 2 años en una matanza se murió de un infarto. Vale. Mi abuelo se murió con 47 años. Muy joven. 47 años. Y 9 hijos. El más pequeño, mi tío Manuel, que nació allí en la máquina. Porque mi tío Pepe nació en la casa esta de abajo. Mi tío Pepe nació aquí. Y el otro ya mayor, hasta me ha muerto ya, mi tío Manuel murió hace unos 10 años ahora, que era el más pequeño. Y ya allí estuvieron, mi madre se casó y se fue a vivir con mi abuela, que estaba viuda, y cinco varones solteros, ¿sabes? Eso tiene mucho trabajo. Y mi madre sola con mi abuela que estaba también la pobre. Le mordió un gato rabioso, con la rabia. Y yo recuerdo que todos los días iba a Córdoba a ponerse una inyección. Claro, porque es que la rabia era y es. A ponerse una inyección a Córdoba, imagínate tú, de Ceinaja a Córdoba. Pues decía que iba a ponerse una inyección de la rabia. Y claro, yo nací en el barrio y yo me crié allí, mi vida ha sido aquello, yo me conozco el barrio, conozco a la gente y le tengo un cariño, a pesar de tener 5 años y 6 años, yo me vine aquí a esta casa con 6 años para ir a la escuela. Y aquello era una maravilla, yo la huerta, mis abuelos, aquello había, ahora te iba a enseñar la foto, Vale. la casa de la máquina, aquello tenía un canal que pasaba y había un cárcavo que se levantaba y entonces entraba el agua al molino y molía las piedras y hacía mover las piedras. Y eso era... Y luego había otro molino más arriba, también de harina, también de grano, eso, y aquello era... Mi padre, me acuerdo yo, que me hizo una cuna allí, que tenía que meter carpintería en molino. Como aquello todo de cosas de madera y de polea y... Sí, claro, por si algo... Y me hizo, que todavía tengo la cuna. ¿Todavía la tiene usted? La cuna me sirve a mí, a mi hijo, a mi sobrino, a mis nietos, a todos los sobrinos. A todos les sirvió la cuna. Y está de cuna impecable, como el primer día. Y eso, La tengo abajo en el sótano. en el sótano. Sí. Y ya está, ¿qué te digo más? Que lo pasemos bien, después nos venimos a Inaja, y yo seguía yendo al barrio. Y yo me lo sé de memoria. Bajaba por la cuesta, porque después, con 3 años, hizo mi padre una casa, también en el barrio. Y ya nos fuimos a vivir allí. Y yo recuerdo, bajaba por la cuesta, había una era, después pasaba un arroyo, en la puerta de mi casa había un arroyo. Había un arroyo. Había un arroyo y había un pollo, mi madre tenía todo lleno de flores. Y de unos jardines, de unos rosales de esos que le decían daquilo, que subían hasta los balcones de arriba. Claro, plantas trepadoras. Eran rosales con unas rosas grandes. Pero yo allí lo que más me asustó de aquello eran las serpientes que había. Mira, dice mi hermana, no digas eso. Aquello lo compró mi padre como un corral de ovejas, un corral. Y claro, allí había muchas serpientes para los animales. Aquello se echó abajo, hizo una casa, que la casa era muy bonita. Tenía un comedor, una chimenea, tenía chuchinero, después una cocina, la leñera, después subía arriba, tenía 2 dormitorios y por detrás eran las cámaras. Las cámaras. Las cámaras que tenían el grano, como eran industriales, eran de campo. Casas de campo, Claro. tenía toda su cámara. Y yo me acuerdo que un día, ya te digo, que yo con 5 o 6 añillos,
levanto una silla y había una debajo de la silla, una culebra. Otra vez me encontré otra subiendo las escaleras. Otra vez otra metiéndose por las tejas, por las cañas, porque aquello era caña, los tejados que había. Los techos de caña. Metiéndose. Y yo le cogí un miedo a las culebras que no las puedo ver ni en la tele. Todavía no, ¿no? Todavía no puedo. Claro, de pequeño uno... Yo cogí un miedo, yo que de ese movimiento que tiene, yo no puedo. Y ya está, de allí nos vinimos aquí a Hinaja. Y su hermana Rafaela nació en aquella casa. Yo nací en la máquina y mi hermana en la casa. Sí. Bueno. Y allí nacimos y después para la feria, para la escuela ya nos vinimos. Aquí yo la escuela tenía en casa, en las peñas. En las peñas eran. En la Peña Paquita. Era. Que había una escuela para niños y otra para niñas. Sí, allí los niños no podían juntarse con las niñas. Allí doña Paquita decía, venga, llevas este papel a don Antonio. Y nos daba vergüenza. Entonces nos llevamos, cuando llegábamos a la escuela don Antonio, entrábamos y todos los niños se ponían de pie. Y a nosotros nos daba vergüenza. Claro, de darle el papel, como no teníamos tanta educación y tanta cosa que no podíamos, nos daba el papel doblado y no éramos capaces de abrirlo para leerlo. Eso era una cosa que había, qué respeto, madre mía. Antes que eran las cosas así. Pues nada, Ana, la verdad que... Yo que sé otra cosa que te voy a decir, no sé lo que te voy a decir. Yo creo que todo lo que ha contado usted... Yo te voy a contar ahora, te voy a enseñar la fotografía. En el año 63 vino una riada descomunal y se llevó el puente de hierro. Y aquello se quedó incomunicado. Entonces vinieron los fontaneros, los soldados, y se alojaron, vivían en la escuela. Tú habrás ido a la escuela esa, ¿no? Sí. No, yo a esa no, yo ya fui al Palmar. Pues ahí pusieron el cuartel. Y por la noche cada soldado comía en una casa. Aquí teníamos uno, que se llamaba Olegario Martín, me acuerdo todavía. Y en cada casa había uno. Y hicieron un puente militar. Puente militar. Sí, metálico, se ve en la fotografía. Sí, se lo ve. Bueno, pues entonces, ya en el año 69, ya embalsó el agua. Empezó a embalsar. Primero se fueron las huertas. Montilla, José Montilla Aguilera, sí, era de la huerta. Se tuvo que emigrar a Pontevedra y después se fue a Cataluña. Y aquí empezaron a entrar el agua, y ya te digo, y aquí solamente existe ya la chimenea de la fábrica del Urgo, de los Condes. Esa todavía se ve. Se llevaron 3 o 4 fábricas de aceite. Se llevaron la huerta, el barrio de San Francisco, el barrio de San José, hasta casi hasta el término de Loja. Y Hinaja en aquellos tiempos tenía 14.000 habitantes. Y la gente tuvo que emigrar, claro, el que tenía una casa junto al río, tenía su huerta, tenía su casa, su familia, aquello le dieron nada y menos, porque si le dieron 200.000 pesetas, ahora con eso tenían que comprar un piso en Barcelona. Y mucha gente se suicidó. Las personas mayores, acostumbradas a estar libres, los meten en un piso, pues aquello y en catalán, porque entonces no se hablaba catalán, se hablaba español. Pero aquello fue, vamos, y cada vez menos gente, y tenemos 4.000 habitantes ahora. Eso es verdad. Porque el pantano quitó el medio de vida de la mayoría de la gente, que era el campo. Claro, que era el campo y las huertas. Tú sabes las huertas, los frutales que venían de aquí en Hinaja. Y la gente que había, y los entierros, que las misas eran por la noche, empezaban a doblar, porque al día siguiente había una misa. Y eso era, y todo lleno de gente, las casas. Yo qué sé, mucha alegría, y ahora ya estamos... Ahora está todo demasiado tranquilo. Demasiado. Bueno, ya está, ya. Es una pena. Puedo hablar de muchas cosas, pero interesante eso. Cuando se inauguró el pantano, vino Franco a inaugurarlo. Y yo lo he visto, yo no lo he visto. ¿Usted estuvo allí?
Yo no. No. Yo ya entonces muy chica. Bueno, no era tan chica, pero que yo no fui. Eso, había mucho miedo. Sí, ¿por qué? Había mucho miedo porque como no pagaron lo suficiente, pagaron bajo precio, pues yo creo, aquí oí yo decir que se iba a formar una comisión para ir a protestar. Pero la Guardia Civil no lo debe pasar. Hubo gente, yo he visto documentos en el ayuntamiento, hubo gente, sobre todo de sindicatos, que hizo escritos para protestar por el pago tan pequeño de las expropiaciones. Lo que pasa es que eso, pues claro, era la época que era, no llegó muy lejos, pero sí que lo había. Que se suicidaron, que yo sé de gente que se fue a Barcelona y se ahorcaron, vaya. Claro, porque ya habían perdido sus raíces, habían perdido sus casas, sus amigos, su familia, ya cuando te vas a un piso a Barcelona ya todo eso desaparece. Y ahora resulta que ni tenemos agua, ni tenemos pantanos, ni tenemos casa. Ahora no tenemos de nada. Ni trabajo. Ni trabajo. Así mismo es, eso es una gran verdad. Es una pena, fue una pena, que yo no sé, claro, eran tiempos distintos. Pues nada, Ana, pues muchísimas gracias. Pues muy agradecida por haber venido aquí a casa. Es que estoy impedida, que es que no puedo andar mucho. No se preocupe. Que tengo la vértebra fastidiada. Y pues ya digo, muchísimas gracias por haber venido. Y cuando queráis otra vez, yo, lo que yo pueda, lo que yo sepa. Pues la verdad es que ha sido una información muy interesante y sobre todo de la señora Emilia y también de usted y de su familia, que la verdad es que no sabíamos. Pues de verdad las gracias se las doy yo a usted. Pues nada, ya sabéis, que estamos a vuestra disposición.